Bueno, hola a todos y muy bienvenidos. Vamos a tener ahora la sesión de cómo protegerse ante ciberamenazas por el conflicto de Ucrania. Esto siempre es importante, pero ahora lo estamos viendo todos más que nunca, ya que, bueno, pues estos ciberataques se están convirtiendo en un arma más que se está utilizando, ¿no? Entonces, lo que siempre ha sido importante lo es más aún. Bien, ya han pasado unos minutitos, entendemos que ya estáis todos, así que le voy a dar paso a mi compañero Álvaro para que inicie. Ahora mismo tenéis los micros y todo cerrado. Los abriremos al final de la sesión por si queréis hacer preguntas, pero tenéis en todo momento a vuestra disposición el chat y al final pues haremos un repaso de lo que os quede por ver, ¿vale? Entonces, pues nada, muchas gracias por asistir. Y Álvaro, muchas gracias por esta interesante sesión. Todo tuyo. Nada, muchas gracias Marta, gracias a todos por el tiempo que nos vais a dedicar en este webinar de hoy de cómo proteger ante ciberamenazas en el conflicto de Ucrania. Como decía Marta, siempre la ciberseguridad es un tema relevante, pero cuando hay este tipo de coyunturas, este tipo de conflictos, pues realmente también impacta, ¿no? Vamos a intentar hablar sobre todo esto hoy e intentaremos que sea una charla amena. Simplemente presentarme para los que no me conozcáis, soy Álvaro Freire, soy el director del Centro de Especialización de Ciberseguridad en Ibermática y, como digo, el encargado de daros esta charleta. Eh, por empezar, por un poco de contexto, ¿qué es lo que está pasando, ¿no?, con el tema de los ciberataques y muchas noticias que estamos viendo derivadas también de este conflicto, ¿no? Habréis visto tanto en prensa como en la televisión, en los telediarios, pues un montón de noticias relacionadas con el conflicto de Rusia y Ucrania y sobre todo en el que se habla mucho de ciberataques y otro escenario, ¿no? Siempre hablábamos que cuando sucedía un conflicto de estos bélicos en la guerra se estaba combatiendo en tierra, mar y aire y ahora tenemos otro terreno de juego que es el ciberespacio, ¿no? Y como veis, algunas de las noticias pues, reflejan que tanto Rusia se ataca a Ucrania, Ucrania a Rusia y luego pues agentes como puede ser Anonymous, que es una red de hackers, pues bueno, dependiendo su afiliación, pues ataca a un bando a otro dependiendo sus creencias o sus objetivos, ¿no? Al final, ¿qué quiere decir? Que evidentemente el mundo está conectado, las infraestructuras están conectadas, las infraestructuras críticas están conectadas a Internet y pudiendo llegar a ellas y causar algún tipo de incidente en estas infraestructuras, pues también pone a favor o en contra ciertas tácticas en esta ciberguerra, ¿no? Y a nosotros, ¿por qué nos afecta también, no? Porque hablamos de este conflicto y es porque evidentemente esto lo que causa es que aumenta el número de ciberataques que hay en Internet de forma proliferada y de forma colateral, pues nos puede tocar a nuestras organizaciones, ¿vale? De hecho, tenía unos datos un poco también por poner en contexto, ¿no? De que se produce cada 39 segundos se produce un ataque, son estadísticas, en este caso sacadas por la Universidad de Maryland. El 30% de los ataques van dirigidos a infraestructuras críticas, entendiendo como infraestructuras críticas, sobre todo infraestructuras pues, que hacen algún tipo de suministro, ¿no? Desde puede ser eléctrico, gas, algún tipo de algo vital para el día a día. Eh, Eso se traduce que a 120 segundos estamos teniendo ataques y a veces sí que es preocupante que en muchas ocasiones tenemos una brecha de seguridad y no somos conocedores de ella. Y de hecho, IBM saca una estadística que se suele tardar 7 meses en identificar una brecha de seguridad que a lo mejor tenemos abierta hace meses, ¿no? De donde puede estar saliendo fuga de información o haciendo otro tipo de problemática dentro de la compañía. ¿Y cómo se categorizan este tipo de ataques? Normalmente, más de la mitad son brechas de seguridad, las producen por actividad directa de los hackers, ¿no? Hay que entender que detrás de los hackers hay fines lucrativos, ¿no? En el que de alguna forma van a sacar un beneficio, de una forma u otra, y por lo tanto están muy activos en la red. El 28% es malware, que el malware es el virus que puede ocasionar problemas en nuestros equipos y en nuestras infraestructuras. Y el 32-33% es la parte del engaño, ¿no? De cómo nos pueden engañar a través de ingeniería social o a través de los phishing, correos que nos llegan intentando simular pues que sea nuestro banco
o cualquier temática para que nosotros podamos introducir ciertos datos relevantes y nos los puedan sustraer. ¿Qué pasa en este conflicto? Que se utiliza muchas veces este conflicto como gancho también, quiere decir, toda la temática relacionada con este conflicto de Rusia-Ucrania, sobre todo para labores humanitarias, muchas ONGs que están acompañando por hacer, en este caso, ayuda a Ucrania, que nos pueden llegar correos que estamos, pues bueno, como está en boga este tema, pues pinchamos o vamos a leer lo que fuera o queremos ayudar de alguna forma y realmente detrás lo que hay es un phishing bien formado y detrás hay un fin lucrativo del lado del mal, ¿no? Y luego también habréis oído también con este conflicto el tema de las transacciones en criptomonedas, ¿no? Cómo al final estamos llegando ya que un escenario bélico tiene importancia las criptomonedas pues para sufragar pues desde vamos, o sea, financiar lo que es el conflicto hasta otras transacciones, ¿no? Esto también lo que posibilita con el tema de las criptomonedas es que en este caso pueda manejarse una moneda que no está que la trazabilidad de esta moneda no es tan exacta, ¿no? Como la puede ser la bancaria, y esto lo que hace es que aumente los delitos cibernéticos y la actividad ilegal, ¿no? Porque al conseguir o al trabajar con esta divisa virtual, pues hay menos trazabilidad y por lo tanto se puede manejar el dinero a través de las redes. Y luego hablamos del conflicto ruso-ucrania, pero normalmente cualquier suceso, como sucedió el coronavirus hace 2 años, aumenta, ¿no? Hace aumentar el volumen de los ciberataques, ¿no? Que de hecho con el coronavirus se vivió el volumen de ciberataques más grande registrado en años y se ha vuelto a ver con la coyuntura de Rusia-Ucrania cómo el incremento es reseñable aprovechando también esta temática. Y luego comentar también que el terreno de juego pues ha ampliado. Antes vivíamos en un mundo IT donde teníamos conectado solo lo que son los sistemas, los servidores, los ordenadores, pero hoy en día tenemos conectado toda la parte también OT que se dice, ¿no? Toda la parte operacional, que es cuando hablamos ya también de ciberseguridad industrial barra IoT. ¿Qué es aquello? Pues bueno, es todos aquellos dispositivos que no son los ITs tradicionales, de los que tenemos conectados. ¿Y dónde se encuentran estos dispositivos? Pues como veis, en todos los sitios, ¿no? Desde tratamiento de aguas, ferrocarril, metro, en nuestras propias empresas industriales de fabricación, en cárceles, en Smart City. Como digo, todo aquello que lleva cable y se conecta a Internet es susceptible de ser atacado. Los sistemas SCADA, los DCS, los PLC, los RTUs. Y además son entornos que como no se lleva tantos años conectado a la Internet, son los más susceptibles o los más inseguros, ¿no? Porque se aprovecha por aquí brechas de seguridad que hay en estos entornos industriales conectados, porque se dice que hay un gap de la ciberseguridad frente al mundo IT de 15 años, porque no estaban, en muchos casos no están ni diseñados para contemplar la ciberseguridad y los encontramos en cualquier otro dispositivo. Y cuando hablamos de que en ocasiones los incidentes pueden venir por esta parte, no entendamos siempre que un posible ataque es de forma dirigida, ¿no? Que nos solemos preguntar quién nos va a atacar a nosotros o si somos interesantes para alguien, que seguro que sí, pero sí que de forma indiscriminada o de forma colateral puede suceder. Quiere decir, en la parte OT tú puedes tener unos dispositivos Siemens o algún fabricante relevante a nivel mundial que se le busca una vulnerabilidad y sí puede ser objetivo de ser atacado, porque bien esos dispositivos se pueden encontrar en ciertas infraestructuras críticas que se están utilizando, como en el conflicto actual en centrales eléctricas en Ucrania, y por lo tanto esa vulnerabilidad y ese malware que va a atacar esos dispositivos está por la red, va a atacar esa infraestructura, pero va a estar pululando por la red y de forma indiscriminada te puede llegar a tu organización y paralizar la organización porque puede afectar a tus dispositivos porque evidentemente son de la misma marca que pueden tener o pueden estar controlando otras infraestructuras críticas. Y en el mundo T pasa un poco lo mismo. Todas las amenazas que están furulando por Internet, al final te puede llegar a ti, aunque no seas el objetivo. Y también comentar que sí que hay un nivel de concienciación en materia de ciberseguridad. De hecho, hay un estudio que hace Allianz a nivel global y ya desde el 2019 aparecían el ciberriesgo como uno de los principales riesgos mundiales de las empresas, que preocupan a las empresas. Eso en 2019 apareció en el puesto número 15.
pero desde el 2020 está el número uno en cuanto a preocupaciones en riesgo mundial, que es los ciberincidentes. Por encima, en tan solo 7 años ha escalado de la posición número 15 a la posición número uno. Quiere decir que sí que hay un nivel mayor de concienciación y una preocupación el que los ciberincidentes pues es un riesgo que tenemos que tener en cuenta y muy preocupante para las empresas, incluso están por encima de la interrupción del negocio. Esto hace que al final también pues haya que velar por esta parte de la ciberseguridad. Y como estábamos hablando de dar algunas recomendaciones derivadas del conflicto de Ucrania, como digo, estas recomendaciones valen a nivel general, pero sí que hay cosas a nivel particular por este conflicto, ¿no? Cuando hablamos de parches, es muy importante tener los sistemas parcheados, quiere decir, actualizados a las últimas versiones, el firmware, porque en muchas ocasiones por ahí pueden venir los posibles incidentes de ciberseguridad. Y cuando hay un conflicto de este tipo, sí que hay una serie de listado de vulnerabilidades muy específicas del propio conflicto, ¿no? Que se llaman los CVEs, que es un término técnico, que es un listado de vulnerabilidades en el que sí que pueden verse más relevantes por este tipo de conflicto. Por lo tanto, hay que tenerlas en cuenta para poder mitigar esas vulnerabilidades y que realmente tengamos los sistemas parcheados. Muy importante, copias de seguridad, como siempre. Copias de seguridad, uno de los principales ataques y que más está proliferando a nivel general, pero también ahora a nivel particular con este conflicto, es el tema y se está aprovechando mucho a través de los phishing en que entre un ransomware en nuestras compañías, que al final no deja de ser un virus que lo que hace es entrar, nos secuestra la información en el formato de encriptar la información y luego probablemente nos pidan un rescate por poder liberar la información. En estos casos que está sucediendo, si no hay una buena política de copias de seguridad y tenemos una copia de seguridad offline, o sea, fuera de nuestros conectadas, fuera de nuestros sistemas, pues estamos viendo muchos clientes que se están viendo comprometidos no solo porque encriptan toda su información, es cuando van a tirar de la copia de seguridad, como estaba conectada online, también ha sido encriptado y no han podido recuperar. Por lo tanto, siempre es recomendable tener una copia offline de todos los sistemas y de todos los datos para que en algún momento, si sufrimos este tipo de incidente, podamos restaurar los datos y podamos tener una continuidad de negocio segura. La verdad que es un punto clave el tema de copias de seguridad y tener una buena política y comprobar que estamos haciendo bien los backups para que el día que vayamos a recuperar, que no tengamos ningún problema de recuperación. Un aspecto también muy importante son las bases de datos de amenazas actualizadas. Esto va un poco orientada, solemos tener soluciones de ciberseguridad en nuestras compañías, pues solemos tener el firewall, solemos tener el endpoint. Evidentemente, estas tecnologías trabajan con bases de datos y hay que tenerlas perfectamente actualizadas. Nos encontramos en muchas ocasiones pues que a lo mejor son bases de datos obsoletas o a lo mejor en una compañía existe una solución de software libre que no está monitorizado y controlado y a lo mejor no se están actualizando las bases de datos. Y cuando hay un tipo de este conflicto se identifican ciertas amenazas y que tendrían que ser actualizadas en estas bases de datos para que nuestras propias barreras de seguridad sean capaces de detectar las amenazas, las nuevas amenazas detectadas o identificadas. Continuamos también lo que decía antes del phishing. El phishing es, aprovechando también la temática del conflicto, está habiendo mucho phishing, sobre todo, ya te digo, casi siempre muy vinculadas a acciones pues de ONGs, donde al final todos estamos por la labor de ayudar, pero bajamos un poco las defensas, ¿no? Y solemos abrir esos correos sin tener en cuenta alguna cosilla que teníamos que velar por ella, porque seguramente nos quieran engañar y nos quieran sustraer algún tipo de información. Es buen momento para hacer una campaña de concienciación a los usuarios. El usuario se suele decir que es el eslabón más débil de la cadena y en muchas ocasiones tener al usuario formado y con un nivel de madurez en ciberseguridad, pues para poder identificar un phishing, ¿no? Porque hay muchas formas de identificar un phishing que nos quiere engañar, pues evitamos que tengamos una brecha de seguridad. Es un buen momento pues para hacer una formación y concienciación en este caso para intentar identificar los phishing y que no acaben en un incidente de ciberseguridad. Luego también, pues bueno, es un poquito más especializado, es acotar, ¿no? Que hay procedimientos, ¿no? Y ciertos comportamientos
que tenemos que acotar porque son específicos de la coyuntura que estamos viviendo actualmente, ¿no? Y entonces hay que identificar ciertas amenazas concretas de este conflicto para saber si realmente nosotros somos vulnerables a estas amenazas o no. En muchas ocasiones, solo tener esa visualización puede saber si tenemos unas incidencias que están atacando a unos dispositivos concretos, tanto sea en la parte IT o OT, y nosotros no los tenemos en nuestra organización, pues evidentemente pues no aplica. Pero si los tenemos, sí que es verdad que deberíamos velar por mitigar esa vulnerabilidad y deberíamos acotarlo. Y en muchas ocasiones también trabajamos con ciertas emulaciones. Emulaciones es no esperar a que suceda algo, sino que emular algunos tipos de ataques de forma recurrente para saber si nuestras infraestructuras son seguras o no. Como digo, no solo es cuando hay algo ya y nos ha sucedido de forma reactiva, sino hacer ciertos ejercicios, ¿no? Ciertas auditorías emulando cierto tipo de ataques para saber si nuestras infraestructuras lo soportan o no lo soportan. Y por terminar estas recomendaciones rápidas, como digo, estar al día. No solo cuando existe un tipo como este conflicto o un coronavirus, sino que es crucial estas acciones que son de forma recurrente, tener y monitorizar las vulnerabilidades. Hay que saber qué vulnerabilidades tenemos para que realmente podamos sufragar ese riesgo que tenemos de exposición a que nos suceda algo. Por lo tanto, con los diferentes parches y tal, debería ser algo recurrente estar analizando las vulnerabilidades constantemente. Y luego una parte muy importante que a veces se olvida es la respuesta, que es decir, tenemos que estar preparados para cuando nos suceda algo. Cuando digo estar preparados es nadie quiere tener un ciberataque, pero si lo tenemos, que sepamos reaccionar, a quién tenemos que llamar o cuál es el proceso, o cuáles son los siguientes pasos que deberíamos hacer. Hay que hacer una respuesta rápida a un posible incidente de ciberseguridad, porque la variable tiempo cuando hay un incidente sí que es importante, ¿no? Si lo atajas de forma rápida, pues no se propaga por toda tu organización y el impacto es menor que si se empieza a propagar por toda la organización. Em, Voy a poner en resumiendo, ¿no? Aquí tenéis las 8 acciones rápidas, y no se trata de abrumar, ¿no? Porque muchos de vosotros estáis diciendo y muchos que realmente lo que tenemos son pymes, parece que son muchas acciones, que esto solo está llamado que lo pueden hacer las grandes empresas que tienen gran poder de adquisición de soluciones de ciberseguridad o que pueden contratar este tipo de servicios y que poco podemos hacer en ocasiones por hacer todo esto, ¿no? Dentro de una pyme. Pero bueno, pero eso no es cierto, ¿no? Al final hay que adaptar a nuestras necesidades, a nuestro tamaño de empresa, pero hay que seguir velando por estos 8 puntos, ¿no? Independientemente del tamaño, el sector o donde estemos. ¿Vale? Todo esto que os he comentado lo que nos lleva es que tenemos que pasar de una defensa pasiva, que es lo que estamos acostumbrados, que es instalo un antivirus y me olvido, y a lo mejor ni lo monitorizo, instalo un firewall y como he comprado el firewall hoy ya no lo vuelvo a actualizar y tenemos una falsa sensación de que estamos ciberseguros. Tenemos que pasar de una defensa pasiva a una defensa activa. ¿Qué es esto? Una defensa activa es que utilicemos esos elementos de ciberseguridad, pero los tenemos que tener monitorizados, actualizados y vitaminados, como solemos decir. La propia tecnología se le pueden inyectar lo que se llama una inyección de indicadores de compromiso, es nuevas amenazas que se están detectando. Se les puede decir tanto al antivirus como al firewall, decir, oye, esa parte de lo que tú me estás teniendo en cuenta, pues ahora hay algo excepcional, por favor, ten en cuenta también esto, ¿no? Es una forma de hablar, ¿no? Estos son sistemas automatizados y se pueden dar servicios de este tipo eh, vitaminar nuestras soluciones de ciberseguridad y que realmente estén velando por las nuevas amenazas, ¿no? No se tarde tiempo en tener un fichero de firmas que las reconozca y que realmente podamos tener un incidente de ciberseguridad. Porque hemos cambiado también en esta defensa activa no a solo parar algo que es conocido y sabemos que es malo, sino a parar comportamientos anómalos. Quiere decir que por un comportamiento que sin que tengamos identificado que pueda ser un incidente de ciberseguridad, por la forma que se están comportando los sistemas, podamos frenar porque probablemente acabe un incidente de ciberseguridad. Por lo tanto, son medidas más en defensa ya activas. Por lo tanto, hay que pasar de una defensa pasiva a una defensa activa con una monitorización constante. Y
¿Cómo podemos ayudar a todo esto? A nivel general, pues bueno, hay como seis puntos, ¿no? Lo primero muy importante es lo que decía antes. Difícilmente nos podemos proteger de algo que no vemos. Por lo tanto, es recomendable tener una monitorización proactiva de nuestros sistemas de seguridad, de qué está sucediendo en nuestra red y si estamos teniendo algún comportamiento anómalo que pueda afectar y pueda acabar en un incidente de ciberseguridad. Eh, Se recomienda también pues, avanzar con las soluciones de seguridad más tradicionales, el antivirus, ¿no? Su evolución es a la EDR, es a Endpoint Detection and Response, dotar a los antivirus, digamos, tradicionales con la parte de EDR, que en el caso de tener un incidente de ciberseguridad, pues realmente la solución es mucho más inteligente y puede evitar el incidente o en el caso en el que haya, puede ayudar a sufragarlo lo antes posible y que estemos volviendo a la normalidad lo antes posible. Estas herramientas son recomendables y es la evolución de un antivirus tradicional. También es muy recomendable en esa parte, muy vinculada a la monitorización, correlar ciertos eventos. Quiere decir, en ocasiones vemos que algo que puede ser malicioso pasa a través del firewall, pero el firewall no se da cuenta. Luego llega al puesto de trabajo el antivirus y refleja un comportamiento, detecta un comportamiento, pero que por sí solo tampoco lo detectaría anómalo, pero si cruzamos esa información sí que podemos detectar que puede haber un incidente de ciberseguridad. Quiere decir, correlando la información que me da el firewall con la que me da el endpoint, hablando y haciendo eh, una correlación de esa información, podemos detectar un comportamiento anómalo que por sí solo, si lo viéramos de forma sesgada, no veríamos que pueda haber un posible incidente de ciberseguridad, pero sí cuando lo correlo esa información, sí que llegas a detectar ese comportamiento. Otro punto, el punto 3, sería aplicar los indicadores de compromiso, como explicar qué es un indicador de compromiso. Un indicador de compromiso es todo aquello que podemos detectar que son, pues, IPs, ¿no? O que vienen de cualquier país, en este caso están viniendo muchas de Rusia, pero pueden llegar de otro país, que están mandando malware a través de esas IPs y nosotros a nuestras propias tecnologías le podemos decir, oye, si hemos identificado que a través de estas IPs está llegando malware, al firewall se habla con el firewall y se le dice, estas IPs que traen malware, por favor, si tocan a la puerta no las dejes entrar, ¿no? Es una forma de automatizar y, como decía antes, tener vitaminadas nuestras soluciones de ciberseguridad más allá de la propia tecnología que tengamos implantada. Luego también hay una parte importante es la evaluación del tipo de amenazas, ¿no? Esto, como digo, las amenazas son muy cambiantes, afectan a unos sistemas u otros, entonces, pues, sobre todo, hay que evaluar las que mayor impacto puedan tener dentro de la infraestructura que podamos tener nosotros, por el entorno que tengamos, porque tenemos un entorno IT específico, porque tenemos un entorno operacional o industrial específico con sistemas SCADAs o dispositivos PLC concretos o de algún fabricante concreto, pues bueno, hay que tenerlas, hay que hacer la evaluación de estas amenazas. Como digo, hay que tener una capa de detección y respuesta. Como digo, las tecnologías sí que detectan, pero hay que tener una capacidad de respuesta, porque a veces hay que actuar y ante un incidente de seguridad lo podemos detectar y hay que hacer algunas maniobras. Os pongo un ejemplo de respuesta. Pues recientemente con este conflicto, uno de los grandes atacados ha sido Microsoft, ¿no? Microsoft ha sido atacado. ¿Y por qué? Porque es uno de los grandes que también, pues bueno, pues que ha sido objetivo también de los malos. En este caso les han sustraído usuarios y claves del Office 365 y evidentemente no han ido realmente a por nosotros, pero sí que es verdad que si nosotros tenemos Office 365 y hay una infiltración de usuarios y claves de Microsoft, nos puede afectar porque nuestros usuarios y claves están furulando por la red, ¿no? Y podemos tener incluso una suplantación de identidad por este robo de credenciales. Y como os decía antes, una respuesta en incidente. Estemos preparados para cuando tengamos que dar la respuesta. Sepamos cómo tenemos que actuar. Si tenemos un sistema, como decía antes, si nos entra un ransomware, que tengamos descrito cómo hay que actuar ante un ransomware, si hay que tirar de copias de seguridad, que sepamos, que tengamos bien hechos los controles de copias de seguridad y que rápidamente nos podamos poner a restaurar o volver a la normalidad y mitigar ese incidente de ciberseguridad. Es verdad que visto así, pues muchos diréis, joder, hay que hacer muchas cosas,
Como digo, esto requiere mucha inversión. Yo suelo decir que la ciberseguridad hay que tratarla como una inversión, no es un gasto, pero sí que entiendo en muchas ocasiones pues, las empresas no tienen un equipo dedicado a ciberseguridad, o el equipo de IT está limitado o lo tiene subcontratado, pero eso no quiere decir que no podamos velar por estos 6 puntos de una forma, incluso externalizando los servicios. Tendencias que se están haciendo en el mundo de la ciberseguridad. Se está yendo, como digo, a una defensa más activa en contraposición a la pasiva, que es instalar solo soluciones, y se están contratando muchos servicios con empresas especializadas que tienen sus centros de operaciones, como podemos tener nosotros, desde donde ahí podemos estar monitorizando en 8x5, 24x7 lo que son las infraestructuras de nuestros clientes, ¿no? Buscando ciertas anomalías que puedan suceder en la propia infraestructura. Y además, como digo, como estamos en estos casos, como se monitoriza a un montón de clientes, pues si se detecta que puede afectar un tipo de incidente a uno de los clientes monitorizados, se puede aprovechar esa inteligencia para realmente que solo tengamos un paciente cero, ¿no? Y poder trasladar ese conocimiento a otros o subir las barreras de seguridad o informar para que esto no suceda a más clientes. Son centros que operan en 24/7 con diferentes servicios más críticos, menos críticos, y están constantemente, como digo, analizando en tiempo real lo que está sucediendo en las infraestructuras de los clientes. Pero no solo, como decía, hay que monitorizar lo que nos está sucediendo, sino hay que saber qué está pasando en el panorama o en el ciberespacio. ¿Qué tipo de campañas hay? Si hay un tipo de ransomware que está proliferando. Si hay, como decía antes, unas IPs maliciosas que están mandando malware. Con esta información, esto lo que hace es nutrir esos servicios de monitorización y operación de las infraestructuras, porque vamos alimentando los diferentes sistemas, ¿no? Y vamos haciéndolos más inteligentes, y lo que hacemos es, de forma proactiva, vamos poniendo medidas antes de que una posible amenaza nos llegue a nuestras puertas y pueda entrar en nuestra organización. Y como decía, como esto puede parecer que es algo solo de los grandes, pues nada más lejos, ¿no? Si habría que aterrizar todo esto y dijéramos por dónde se puede empezar, lo primero muy importante, que en muchas ocasiones, y sería una forma de empezar, ¿no? Porque cada cliente es verdad que a nivel de ciberseguridad está en un estadio diferente, dependiendo de lo que se haya hecho, ¿no? Si hay un plan marcado o hay medidas de ciberseguridad. Nosotros la recomendación es empezar por un diagnóstico, una auditoría de ciberseguridad, en el que realmente da la visibilidad o identifica cuáles son nuestros puntos fuertes o puntos débiles. Podemos hacer también comparativas por sector, que es decir, hacemos un diagnóstico de ciberseguridad y vemos cómo estamos en el grado de ciberseguridad frente a otras empresas del mismo sector, que además interactúan de la misma forma, tienen la misma infraestructura, y podemos saber el gap que estamos, o si tenemos puntos fuertes, cómo bien estamos en esta acción. Pero no hay que dejar de hacer estos diagnósticos de situación para tener la foto actual y real de lo que nos está sucediendo y los puntos débiles y cómo los podemos mejorar dentro de un plan, ir mejorando poco a poco lo que es en materia de ciberseguridad. Y estos diagnósticos de ciberseguridad pues, también deberían ser recurrentes, ¿no? En un primer estadio puede ser el diagnóstico de ver cuál es mi foto de hoy, y luego a nivel de auditorías, pues saber si mis sistemas ponerlos a prueba de vez en cuando, como se suele hacer en las copias de seguridad, ¿no? Intentar de vez en cuando hacer unas pruebas de restauración para ver si el backup realmente está bien conformado y se puede restaurar de forma perfecta. En esto es igual, en un momento dado hay que saber en todo momento cómo estamos y hacer pruebas realmente de que nuestras barreras sean efectivas. Este tipo de diagnóstico se adapta a cualquier tipo de empresa y de cualquier tipo de tamaño. El alcance será diferente, pero lo que es el diagnóstico y lo que es el objetivo final es el mismo, es tener a través de este diagnóstico una visión, una foto de cómo estamos en el grado de ciberseguridad respecto a lo que están haciendo otros o frente a lo recomendado. Y luego, para aterrizar también un poco más todo lo que os he dicho y todas las recomendaciones que, como os decía, ¿no? Cuando hablamos de SOC, Security Operation Center, como digo, parece que todas las grandes organizaciones se pueden permitir ese tipo de servicios o contratar gente.
se puede aterrizar, se aterriza a pymes. Todo lo que os he comentado, nosotros tenemos nuestro SOC, nuestra unidad de inteligencia que está analizando el ciberespacio en busca de amenazas. Todo eso nosotros lo hemos concentrado para poder acercarlo a cualquier tipo de empresa del tamaño que sea. Lo hemos concentrado, de hecho, nuestro concepto es SOC in a box, ¿no? Es como decir, meto todo el SOC en una caja y realmente la caja es la llave, por decirlo así. Es la llave que te permite instalarlo en tu organización, engancharlo con nuestro centro de operaciones que tenemos, todo lo que os he comentado, la unidad de ciberinteligencia, las amenazas, y podemos, de esta forma, el acceso, esta llave, lo que te da acceso a todo eso, y lo que podemos hacer es interactuar yo con la infraestructura del cliente, ¿no? Como os decía, viendo las amenazas que estamos detectando y poderlas inyectar al firewall del cliente que estamos monitorizando o al antivirus, o bien correlar la información que viene del antivirus y del firewall del cliente, y como os decía antes, muy importante correlar esa información porque a lo mejor de forma sesgada no estaríamos viendo un incidente de ciberseguridad. Podemos detectar que a un cliente X le ha sucedido algo y por lo tanto en los demás clientes aumentamos las barreras porque ya sabemos qué tipo de ataques hemos categorizado puede suceder y a alguien se le ha podido pasar desapercibido y ha sido el paciente cero, pero que no tengamos pacientes cero. Quiere decir que todo este conocimiento que hay por detrás, con un equipo experto en ciberseguridad, que normalmente es imposible tenerlo dentro de las organizaciones de forma completa porque necesitarías diferentes perfiles expertos en ciberseguridad, y en la capa de ciberseguridad la verdad que una de las problemáticas es que no hay expertos en el mercado, ¿no? O hay una gran carencia de ellos, por lo que haces con este tipo de servicio de SOC in a box es tener el acceso a todo eso y poder elevar el nivel de seguridad de mi compañía de una forma respaldado en un equipo de experto y no requiriendo esos recursos dentro de mi organización. Y además, como decíamos, este objetivo de este SOC in a box, el alcance, tiene más alcances, pero el principal es, por un lado, saber en tiempo real qué amenazas estoy teniendo por mi red o están intentando entrar a mi organización, que eso es en tiempo real, pero luego también una parte muy importante es la parte que hablábamos antes de vulnerabilidades. Al final es escanear unas vulnerabilidades que tiene mi organización. Que yo tenga vulnerabilidades no quiere decir que me esté sucediendo algo, pero son puertas abiertas que tengo por donde es susceptible de que me entre algo malo. Entonces, consiste en tener siempre visualizado qué tipo de vulnerabilidades tengo, si son críticas, altas, bajas, considera si las tengo que mitigar, que puede ser instalar un parche o poner alguna medida de seguridad para sufragar. Cuanto más vulnerabilidades tengamos, pues mayor es el riesgo de exposición a que me suceda algo. Esto yo lo suelo asemejar pues, ¿no? a la seguridad física. Cuanto más sitios de acceso tengo, más puertas, más ventanas, más probabilidad, y si las tengo medio abiertas, pues más probabilidades de que me entren los malos. Si yo las tengo identificadas y las voy cerrando, le doy una priorización de cerrando, pues menos probabilidad de que me suceda algo. Sabiendo también, hay que ser consciente que los entornos en los que nos manejamos, en muchas ocasiones, pues por lo que sea, por forma de funcionar, sobre todo nos pasa en la parte operacional o en la parte industrial, pues no todos los sistemas se pueden actualizar con la última versión, por lo que sea, porque el fabricante a lo mejor no lo recomienda o porque actualizando la última versión me suele dejar de funcionar algún software o alguna operativa, pero bueno, para eso también existen temas de parcheos virtuales, de vulnerabilidades, que sin interactuar en esos dispositivos que no se pueden actualizar por lo que sea, se pueden poner capas por encima para mitigar este tipo de vulnerabilidades. Como digo, muy importantes estos aspectos. Por un lado, amenazas es qué me está sucediendo y si realmente tengo una amenaza latente en mi organización. Y por otro lado, saber las vulnerabilidades, qué riesgo tengo de que me suceda algo o cuál es mi nivel de exposición. Y como digo, esto también va de admitir que tengo ciertos riesgos, muchos los voy a derivar y otros los voy a asumir, pero esta visión es importante. Pues hasta aquí la exposición. He querido ir un poco rápido, más que nada para que hubiera más tiempo para turno de preguntas y a vuestra disposición para lo que consideréis. No sé, Marta, si hay preguntas en el chat. Bueno, Álvaro, gracias. Yo creo, te he entendido hasta yo, o sea que vamos bien. No, en el chat no hay preguntas. Vamos a abrir ahora los micrófonos por si alguien
por si alguien quiere preguntar en directo, o si no, seguís teniendo el chat, pero no. Por ahora yo creo que ha quedado todo muy, muy claro. A ver. No hay ninguna pregunta, duda. Eso es que lo tenéis todo resuelto. Bueno, o que hay que empezar a preguntarse por dónde nos pueden venir. O que está todo resuelto o que hay que empezar. Hmm. Un buen Sí, diagnóstico, Álvaro. Hace falta un buen diagnóstico. sí. ¿Alguien se anima? Hola, ¿me escucháis? Sí. Sí. Buenos días, yo soy Silvia Hurtado y quería hacer una pregunta. Nosotros, a través del correo electrónico, se nos han dado varios casos recientes de que han suplantado, enmascarado la dirección de correo electrónico de nuestra empresa y han interceptado correos, sobre todo cuando se trata de formas de pago en operaciones concretas con clientes. ¿Eso que es? ¿Una vulnerabilidad en el alojamiento de nuestra cuenta de correo o por dónde puede venir? Vale, pueden ser varias las causas. Habría que analizar justo el motivo, porque cuando dices suplantar la identidad es con el propio correo, no es un dominio, es el mismo dominio de pues alvaroibermática.com, ¿no? Y no es Álvaro, sino lo que han hecho es lo que habrán hecho es meterse en las comunicaciones de cliente-proveedor, Correcto. rescatan ese correo, lo leen. Y luego cuando se ha hecho falta se han metido entre medio y han mandado un correo simulando que es el otro, pues bien o cambiando un número de cuenta o en la propia factura cambiando un número de cuenta para que realmente haya una transferencia a una cuenta que no es la lícita del cliente proveedor. ¿Es así más o menos lo que os ha sucedido? Correcto, correcto. Vale, ahí sí que en este caso se llama lo que hay que analizar porque puede ser que la intrusión haya venido de una de las dos partes. Quiere decir, puede ser que hayan intervenido la parte del cliente o la parte proveedor. Lo voy a llamar cliente-proveedor por diferenciarlo de las dos partes. Entonces, ¿utilizáis Office 365? No, Vale, entonces si es Office 365, descartamos la parte de cloud, o sea, que decir, no es que hayan intervenido o hayan podido sustraer contraseñas de Office 365, está claro que lo que han hecho es una intrusión. ¿Cómo puede venir esa intrusión? Pues al final, a través de la conectividad de vuestro firewall, una vez que salen las comunicaciones al proveedor, pues a través de alguna brecha de seguridad. Ahora decirte cuál puede ser la brecha de seguridad. Ahí se han metido y te han instalado lo que se llama un spyware, ¿no? Que es como un elemento que a ellos les da la capacidad de estar entre medio, el man in the middle que se llaman, y está analizando y está esnifando esa información, está leyendo los correos que os estáis mandando y él puede interactuar, el malo puede interactuar en cualquier caso. ¿Cómo se puede subsanar este tipo de incidentes? Pues a nivel de servidor de correo hay digamos, unas recomendaciones que hay que hacer para que solo se deje mandar correo, aunque te suplante la identidad, que solo se puedan mandar correos desde una IP de tu servidor de correo. Quiere decir que si alguien intenta, digamos, emular tu identidad o suplantar tu identidad y está mandando un correo, aunque sea en tu nombre, pero la IP de origen es otro servidor que se ha montado para hacer esto, no llegaría en ningún momento el correo al otro lado. No sé si me he explicado. Son soluciones que habría que estudiarlo más en detalle, de dónde ha venido, pero hay soluciones para evitar este tipo. Saber así ahora por dónde ha podido venir la intrusión en un sitio o en otro, lo que está claro es que se han metido entre medio de las comunicaciones y han suplantado la identidad. nosotros las medidas que estamos adoptando es cambiar con mucha regularidad el código de acceso de nuestra cuenta de correo corporativa. Ahí el problema es que si a lo mejor no habéis hecho un análisis, si existe un spyware, tienen acceso ya y se llama artefacto, no nuestro argot se llama un artefacto que lo que está haciendo escuchando, por mucho que que cambien las claves, a lo mejor tienen ya el acceso hecho y van a acceder a las mismas claves. La recomendación sería hacer lo que se llama una auditoría de intentar identificar si hay algo en vuestra red por lo que estéis comprometidos, que suele ser bastante habitual, ¿eh? Son brechas de seguridad que no se ven cuando analizas y hay algo por ahí que lo que está haciendo es que están accediendo a vuestros sistemas.
Muchas gracias. De nada. Vamos, Álvaro, que lo que yo decía, primero entender, diagnosticar y luego más que poner sin saber, ¿no? En principio, sobre todo, es diagnosticar. En muchas ocasiones, cuando hacemos este tipo de diagnóstico, os sorprendería de lo que nos encontramos. Quiere decir, podemos pensar que estamos seguros al 100% y descubrimos desde que hay una brecha de seguridad abierta de, incluso en ocasiones es de años, está abierto mucho más atrás, donde hay una puerta abierta que a lo mejor no sabemos que ha salido por ahí, pero está claro que en algún momento has tenido esa brecha y ha podido salir desde fuga de información a robo de credenciales y has podido tener algún impacto y no lo sabías y sigue abierta. Por eso, como siempre, lo primero es un diagnóstico de cómo se está y después ir poniendo diferentes medidas para intentar subir el nivel de madurez en ciberseguridad. Sí, que la medida al final sea adecuada a lo que pasa, ¿no? Porque podemos intentar poner medidas y al final pues no era el problema inicial o... Sí. O sea, hablar con vosotros, que sabéis mucho. Eso es. Yo no No sé si sé si alguna había más preguntas por ahí. Otra preguntilla, Álvaro. Es que bajo nuestro limitado conocimiento, aunque es cierto que tenemos nuestros antivirus instalados, pero es que constantemente están saliendo virus nuevos. Es que eso es la parte que os comentaba en el que pasamos de una defensa pasiva a activa, ¿no? Quiere decir, todas las soluciones de ciberseguridad evidentemente tienen sus bases de datos que se van actualizando, ¿no? Pero cuando actualizan la base de datos es que ya es decir, es algo ya conocido que le he puesto una etiqueta, por lo tanto ya ha habido un análisis, se ha identificado, se le ha etiquetado, entonces el antivirus lo para o no lo para. Que yo en muchas cuestiones aquí a veces digo cuál es la diferencia de ciertos antivirus con otros, ¿no? En muchas ocasiones me dicen, oye, pero si hay antivirus gratuitos versus a un antivirus de pago, pues evidentemente el antivirus de pago, como por detrás hay gente desarrollando y dedicándose a eso, pues efectivamente es mucho más efectivo porque están sacando estas firmas mucho más rápidamente. Pero como digo, las nuevas amenazas, aparte de los virus, lo que dices no es que salgan, es que ya en muchas ocasiones cuando tenemos un incidente no es un virus, quiere decir, no es un virus, son ataques sofisticados que a lo mejor a través de un correo electrónico de publicidad llega una cosita que pasa desapercibida, a través del otro correo dentro de un rato llega otra cosita que pasa desapercibida, se queda ahí latente en la empresa y cuando ya está todo en la empresa, que se llaman los artefactos que decía antes, se unen y automáticamente ya han abierto esa puerta o han hecho el incidente de ciberseguridad. ¿Y realmente es un virus? No. ¿El antivirus lo ha visto? No, porque funciona por firmas. ¿Lo ha visto el antivirus? No, porque de forma individual ha pasado desapercibida. ¿Cómo se puede ver esto? Como te digo, con una monitorización, un servicio que puede ser el SOC in-a-Box, que estás viendo el comportamiento y la anomalía de la red. Ya no es tanto por la firma de algo conocido, no, estoy viendo algo anómalo, que esto, al ser anómalo, lo toca analizar y puede ser que dices, joder, no, esto es algo que ha sucedido, aunque no lo reconozca el propio antivirus. Es la diferencia, ¿no? De tener algo basado en firmas a tener una monitorización basada en comportamiento. Y cuando te referías a copias online, porque Sí. por ejemplo en nuestra empresa tenemos varios servidores con copias alternativas, incluso tenemos copias que nos llevamos externamente, pero online no tenemos ninguna. A ver, cuando digo más bien decía offline, fuera de línea, quiere decir, o sea, online sí, las recomendaciones tener copias, una de las recomendaciones, ¿no? Tener tus backups, bien los tengas en tu organización o bien lo hagas a cintas o lo hagas en nube, online, a cualquier sitio, pero que no estén, que solo estén conectados en el momento de la copia, que luego que estén offline, quiere decir, que no estén conectados. ¿Qué está pasando en muchas organizaciones? Que entra un ransomware y resulta que tienen un sistema de copia replicado porque tienen dos delegaciones y dicen, no, yo ya lo tengo separado. En una delegación tengo un backup, en otro y replica una en otra, pero realmente están conectados constantemente. Por lo que está sucediendo es que entra el ransomware y llega a las dos organizaciones porque entra a través bien del firewall, la VPN, conecta al otro lado y encripta en este caso, las dos delegaciones, o sea, encripta el original más el backup o la réplica. Y entonces, como está conectado, no valen las copias de seguridad, o sea, han sido también encriptadas. Si tú las sacas offline, quiere decir, solo en el momento de la copia las sacas bien a cinta o a otro sistema y no tiene conectividad, evitas esto, evitas que tengas un ransomware y que realmente te lleguen los sistemas de backup. Vale, muchas gracias. Álvaro, nos ha llegado, Daniel se ha animado, muchas gracias. Nos pregunta, cuando hacen la monitorización de nuestros sistemas, ¿instalan software o hardware en nuestros servidores on-premise?
Hay varias formas. Lo que solemos hacer, ahí lo veis en pantalla, lo llamamos Sokinabo, lo llamamos así porque realmente es como una cajita. Evidentemente nosotros tenemos que tener acceso a la organización, que se hace a través de una VPN segura, evidentemente garantizando toda la seguridad, y nosotros a través, digamos, de esta cajita o de este hardware, lo que hacemos es acceso a la compañía y de ahí vamos monitorizando lo que son la información que nos llega de la compañía. No se saca información. Normalmente es información de los logs de seguridad, es decir, del propio firewall, del propio antivirus, los logs de seguridad, que los correlamos aquí en la propia cajita y los conectamos con nuestro centro de operaciones a través segura para luego hacer lo bidireccional que decía antes. Nutrir también de las propias amenazas que detectamos en el SOC, poder engancharlas en este caso a la compañía. En muchas ocasiones, si se tiene un firewall de nueva generación, se puede utilizar el propio firewall para hacer esa conectividad y digamos que ya no tendríamos que poner una cajita de estas, utilizaríamos el propio firewall por esa conectividad, los conectaríamos de esa forma. Pero lo ideal es tener, como digo, un conector, por llamarlo así, o la llave que decía yo, un conector en la organización que es de forma muy sencilla, que va al switch a la red de la organización y de ahí conectarlo a través seguro a nuestro SOC. No sé si he contestado a la pregunta. Yo creo que sí. Daniel, no sé si te queda algo en duda. En los servidores, ha comentado los servidores. Realmente, Sí. si lo hacemos a nivel de red, con este dispositivo es suficiente. Otra cosa es que queramos hacer un análisis de vulnerabilidades que os comentaba antes y que haya que lanzarla contra los servidores, que sí que va un pequeño agentillo para lanzar el análisis de vulnerabilidades en ese momento que se está haciendo el análisis. Pero Que lo eso es un ideal... poco cuando simuláis a los malos, digamos, ¿no? Bueno, no, en ese caso es buscar qué posibles puertas abiertas, bueno, sí, emulando los malos es qué puertas abiertas tienes por donde podríamos entrar. Las identificamos para luego hacer el plan de instalación. Y en muchas ocasiones no iría nada a los servidores porque nos nutrimos también del propio endpoint antivirus que pueda tener la organización, que nos va mandando información que también la correlamos nosotros. Entonces ese propio agente nos vale a nosotros para que nos pase la información, por lo tanto no hay que instalar otra agente independiente. Vale. Buenos días. Mi nombre es Fanny. Una pregunta, ¿a través del Wi-Fi también puede entrar virus maliciosos? Hombre, además es uno de los puntos que normalmente, digamos, más abiertos están a que entren. Tú al final, independientemente sea cable o wifi, está conectado a la red, a tu red, sea cable o sea aéreo, pero la conectividad está hecha. En muchas ocasiones, muchas empresas, además hay una falsa sensación en la que se puede hacer, normalmente se suele tener unas wifi separadas, ¿no? La wifi corporativa de la wifi de invitados. Pero claro, hay que ver cómo está hecha esa separación, porque en muchas ocasiones es a nivel no físico, sino lógico. No, hago en el propio punto wifi, hago dos segmentaciones, pero realmente está unido, ¿no? Digamos que es una segmentación lógica que es diferente a la física. La física sería en el que tengo una conectividad a Internet solo específica y unos puntos específicos para las visitas y tengo otra para la corporativa, ¿no? Eso sí que estaría separado a nivel físico. Pero indudablemente las wifi es uno de los focal point por donde suelen entrar mucho malware porque suelen ser vulnerables, porque al final estás jugando con dispositivos que tienen su firmware, pueden estar obsoletos, a lo mejor tienen vulnerabilidades y a través de esos puntos wifi pueden entrar. De hecho, cuando nosotros hacemos auditorías de seguridad, lo solemos delimitar, ¿no? Se puede hacer auditoría de seguridad a la parte conectada, auditoría específica solo de Wi-Fi para evaluar la parte de Wi-Fi o de aplicativos. O sea que sí, el punto Wi-Fi es uno de los puntos que hay que velar por la seguridad. De hecho, nosotros cuando hacemos este SOC Inabor, lo que solemos hacer es esos puntos Wi-Fi, al final como van a la red del cliente, porque al final acaba viendo un cable, ¿no?, que conecta a la red, hacemos pasar todo ese tráfico o esa información de los puntos Wi-Fi a través del SOC Inabor. ¿Para qué? Para también tener esa información y estar visualizando esos puntos Wi-Fi que hay en la organización. Y por curiosidad, que ha comentado antes, cuando atacan las Smart TV, ¿cómo lo harían? No, por curiosidad. Las Smart TV, bueno, de cualquier dispositivo OT, por llamarlo así, ¿no? Diferenciando de la parte o IoT, cómo atacan. Realmente, al final,
si tienes un Smart TV que tiene un conector RJ45, o sea, un conector de red que tú lo enganchas, realmente lo que atacan es al propio dispositivo o vamos a decir, la circuitería que pueda tener ese Smart TV. ¿Cómo atacan? Normalmente son puertos que suelen estar desprotegidos, porque tú enganchas una televisión y no tienes, normalmente dices, bueno, si es una tele, ¿qué va a suceder ahí? Realmente detrás hay un hardware, y todo hardware tiene unas posibles vulnerabilidades. ¿Y cómo atacan? Pues lo que pueden usar es el Smart TV. Ha habido muchos casos que se utiliza el punto de entrada del Smart TV porque está desprotegido para entrar luego en la red. No que el objetivo sea entrar en el Smart TV, ni encenderla, ni apagarla, ni hacer cosas que se pueden hacer, sino que como está conectada a la red, el dispositivo Smart TV o la tarjeta de red en este caso del Smart TV inteligente, puede ser vulnerable, y de ahí salto a otros sitios. ¿Cómo atacan? Porque está conectado a Internet. Suele ser, si vamos a entornos domésticos, estamos hablando de Smart TV, las videoconsolas, lo que sea. Si vamos a entornos corporativos, los Smart TV, incluso hay aires acondicionados que se controlan remoto y tienen y están conectados a la red. Todo este tipo que tiene que ver con, digamos, con la empresa inteligente o los hogares inteligentes, o las empresas inteligentes, tienen al final un conector que va a Internet, o va a la red y de ahí a Internet. Y todo lo que esté conectado es susceptible de ser atacado. Vale, pues muchísimas gracias. Yo aquí, Álvaro, siempre me ha sorprendido esto que no nos imaginamos, ¿no? He vivido el caso desde el otro lado de clientes que comenzaron un diagnóstico pensando que les ibais a decir que tenían un riesgo 3, me invento, pues eso, en los sistemas y tal, y que de repente salían de todos lados y han lanzado proyectazos porque se han dado cuenta que al final había un montón de riesgos que venían de cosas que ni se podían imaginar. Pues lo que dices, la tele de la sala de reuniones, perdóname, o sea. La tele, la impresora, un dispositivo que no sabíamos. Cuando hacemos este tipo de diagnóstico, por eso es importante el punto de partida o la foto. Se hace también un escaneo de todo lo que está conectado, en este caso, a la red corporativa. Y muchas ocasiones nos encontramos, sobre todo porque una de las facetas es hacer un inventario de activos conectados. Nos encontramos, aunque pensemos que tenemos un inventario bien inventariado, valga la redundancia, con todos los dispositivos que tenemos conectados, siempre salen dispositivos conectados que desconocíamos que estaban desconectados. Lo que digo, porque tenemos en la parte operacional un SAI de sistema de alimentación interrumpida que tenía una máquina X, que tenía un cable de red, se conectó en su día al switch y no sabíamos que estaba conectado, pero está conectado, y desde ahí accede pues al switch. Incluso nos hemos llegado a encontrar pues líneas RDSI o ADSLs para ciertas máquinas en concreto, para hacer telemantenimientos y tal, que no estaban identificadas, y cuando hemos hecho el escaneo hemos identificado conectado a la red. Normalmente nos encontramos, es difícil no encontrar cosas que no sabíamos que estaban conectadas en las compañías y que están conectadas realmente. Por eso es importante lo de la visibilidad y saber realmente cuál es el terreno de juego que tenemos conectado. Uh-huh, uh-huh. Sí, pues sí, la verdad que sí. Y son momentos, yo hace un rato, estamos haciendo un caso de éxito de otra cosa y preguntábamos de una empresa que diseña y produce maquinaria industrial, ¿vale? Y le decíamos, ¿y ahora qué vas a hacer? Pues nos estaba hablando de inteligencia artificial, o sea, proyectos muy industria 4.0 tal, y los siguientes pasos, y dice, mira, ahora mismo lo único que nos importa, nos han atacado 2 veces, es que esto no vuelva a pasar, y acaban de cerrar un proyecto con nosotros de ciber enorme porque han alucinado con eso, que pensaban que estaban protegidos y de repente en los últimos tiempos pues han visto que esto es prioritario, que podemos avanzar, que ahora cada vez está todo más conectado, Hemos no lo conectado. sabemos, no nos damos cuenta y... Sí, y además, como digo, como ha crecido la superficie y esta parte OT que hablábamos, ¿no? La parte operacional cada vez está más conectada, ¿no? Que hace años eran sistemas aislados, el mantenimiento se hacía in situ, ahora se hacen telemantenimientos, se hacen predictivos Eso es. de máquina de producción. Esto realmente al final es una ventaja, efectivamente, porque al final es un progreso, pero en muchas ocasiones en esta parte pues se deja para lo último la parte de ciberseguridad, ¿no? Y no somos conscientes. Y además, normalmente cuando tenemos un incidente en esa parte impacta más en el negocio económicamente, ¿no? Porque, como digo, puedes tener alguna brecha de seguridad, incluso algo de fuga de información que a lo mejor no es un impacto muy elevado,
pero cuando entra una compañía y te para la parte operacional y te para la fabricación, te para lo que estés haciendo, eso sí que tiene un impacto Sí, no sí. solo económico, sino reputacional y en todos los aspectos. Y tenemos, como digo, casos, cuando digo casos son, en este caso, bajándolo a nivel nacional como a nivel de empresas y pymes que han tenido esos incidentes y han tenido que parar la producción porque, digo, o bien les ha entrado un ransomware y les ha encriptado parte de la parte operacional y no han podido seguir las máquinas en funcionamiento, o han tenido un ataque que se llama denegación de servicio contra las máquinas y tal, y es verdad que han tenido días de parada, ¿no? O entra un ransomware y hay que recuperar, porque en muchas ocasiones decimos hay que tener al día las copias de seguridad, pero también es verdad que hay que tener en cuenta en el plan de recuperación cuánto tardas en recuperar las copias de seguridad. Si algún día tienes una catástrofe, a lo mejor tienes un buen sistema, tienes todo en copias de seguridad, pero restaurarlo todo a lo mejor tarda 3 o 4 días. Pues tienes que contemplar o bien que tienes que asumir que es así, o a lo mejor tienes que cambiar algo de tu plan. Si realmente al hacer una prueba de restauración dices, joder, restaurar todo me costaría 3 o 4 días y no me lo puedo permitir, a lo mejor tengo que cambiar el sistema de copias de seguridad o la política de copias de seguridad. Entonces es importante también velar por esa parte. Lo hemos vivido en nuestras carnes de ayudar a clientes que les ha pasado y es duro, ¿eh? Y se ve desde fuera, es muy duro. Hmm, Yo lo comparaba hace poco, y perdonadme, pero que es que esto me parece apasionante. Es como ir al dentista, o sea, el hacerte la revisión es un rollo y tal, pero si luego se te va más y lo que era pequeñito se vuelve grande, pues te arrepientes y es que el problema es gordo. Nos comentaba Álvaro Daniel que te da las gracias porque acaba de ser consciente de todos los accesorios que tienen en red, ¿no? O sea, hmm, yo creo que nos pasa a hmm. todos. Yo de verdad, desde no ser técnica, os lo recomiendo porque estamos viendo en clientes que no tenían esto, pues eso, que pues el aire acondicionado, la tele, cosas que no se podían imaginar y que luego el susto es Mm, gordo. Un buen diagnóstico, una buena revisión. mm. Y luego muchas ocasiones lo que sucede... Sí, perdón. Buenos días, mi nombre es Lady. Viendo la presentación y toda esa información que es muy interesante, me gustaría saber si habría alguna forma de que nos hicieran llegar lo que es la grabación o la presentación de la misma. Por supuesto, la estamos grabando. En cuanto acabemos la sesión, la ponemos bien y os enviaremos un mail para que la descarguéis y la tengáis y la reviséis tantas veces cuando queráis. Sí, sí. Vale, perfecto. Muchas gracias. Mm. Yo lo que quería decir también, como decía antes, que en muchas ocasiones la ciberseguridad, como hay tantas patas que cubrir, a veces parece que por dónde empezamos, ¿no? Por dónde empezamos y que luego además que por detrás va a haber un desembolso económico muy elevado, que como digo, teniéndolo bien centrado, con acciones, con pocas acciones se puede mitigar muchísimo el riesgo, ¿no? El riesgo de exposición, ¿eh? Y no es tan costoso haciendo cosas como puede ser, como digo, evolucionando el antivirus a un EDR con un poquito más de servicio y una monitorización y monitorizando el firewall en tiempo real, ya tienes cubierto un aspecto muy relevante sin realmente aumentar la partida económica en ciberseguridad o en demasía. Que digo que hay que romper también esa lanza en el que no siempre requiere grandes inversiones por detrás para tener un nivel de seguridad o un nivel de madurez de ciberseguridad pues relativamente elevado. Como sabiendo, el 100% no existe siempre y como digo, es un tema de riesgos y a veces se asumen ciertos riesgos, pero lo que se hace es mitigar, ¿no? el riesgo de que te suceda algo. Pues me parece un muy buen punto para cerrar, Álvaro, porque la verdad es que estamos viendo que hay tanto riesgo que yo creo que igual asusta un poco, ¿no? Y esto que acabas de decir de, bueno, pues es importante empezar con una ley de Pareto, no es para tanto y se mitiga mucho. Y luego comentar también en el que también tanto las administraciones públicas y tal están sucediendo un montón de ayudas, ¿no? Ayudas para invertir tanto en materia de ciberseguridad como en ciberindustrial, ¿no? Que son subvencionar ciertos proyectos en un porcentaje alto para que las empresas suban el nivel de madurez, ¿no? Tanto, ya te digo, a nivel nacional, muchas ayudas de las instituciones porque saben que la ciberseguridad es una asignatura que está pendiente y que hay mucho por hacer y mucho margen de mejora, ¿no? Y por eso también están ayudando con diferentes planes a sufragar este tipo de inversiones con ciertas subvenciones o en parte de ciertos proyectos. O sea que sí, es interesante.
Muy bien, pues yo creo que si no hay más preguntas, lo dejamos aquí. Por supuesto, os haremos llegar la grabación. Estamos disponibles para cualquier consulta, comentario, peticiones, así que nada, seguiremos en contacto. Muchísimas gracias a todos los asistentes. Muchísimas gracias, Álvaro. Mira, nos están diciendo muy interesante y útil. Creo que ha sido una sesión realmente esclarecedora y nada, pues nos vemos en la siguiente. Perfecto. Nada, gracias a todos. Gracias, hasta luego.